Las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de Transforma España. Y hoy toca Jóvenes que Transforman España, Reyes Escolano. Hola, buenas noches, Federico, buenas ¿qué noches. tal? Hoy fenomenal, hoy San Jorge. Claro, y hoy hablando de San Jordi y de libros, que es de lo que vamos a hablar en estos Jóvenes que Transforman España, ¿no? Exactamente, hoy el Día Internacional del Libro y de la Lengua Española. Pues nos acompañan esta noche dos Manueles. Manuel Lamela, que es licenciado en Ciencias Económicas y máster en Finanzas, y trabaja en Finsolutia, que es una empresa que diseña y ejecuta propuestas de valor para gestión de inversiones, pero no lo traemos por eso. Lo traemos por otro motivo, porque dirige varios clubes de lectura, incluido uno que dirige para Nova ahora, que Nova es la organización esta de jóvenes que nos acompaña y todos los martes que traemos Jóvenes que Transforman. Y él en esos clubes de lectura pues profundiza en diferentes cuestiones que tratan los libros que él mismo propone. Entonces, bueno, pues ahí van haciendo sus debates y sus coloquios. Y también nos acompaña Manuel Segovia, que Manuel Segovia no es joven que transforma, pero casi. Y es un profesional de recursos humanos, pero que colabora mucho con Nova también y ha trabajado en todos los sectores, en banca, en distribución, en medios de comunicación, en el sector industrial, en consultoría, bueno, en todo. Pero actualmente viene porque actualmente dirige el área de recursos humanos del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es muy importante para la lengua española y también trabaja con las lenguas cooficiales en alrededor de todo el mundo, ¿no? Su objetivo es la gestión del cambio en las organizaciones en esta era digital y con todo lo que eso conlleva. Y aquí venimos a hablar de eso, precisamente de la lengua española y de todo lo que conlleva nuestro idioma, ¿no? Que es tan importante y a ver, vamos a ver si le damos la importancia que tiene. Pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lectura. Yo empezaría por haceros una pregunta que ni siquiera la tengo en el guión, que es, ¿se lee más o se lee menos? Uf. Qué difícil, ¿verdad? Sí. ¿Quién empieza? ¿Qué de los dos Manueles empieza? Le cedo a mi compañero más joven. Pues puedo hablar de mi experiencia, de cómo leen los jóvenes hoy en día. Hoy en día los jóvenes, no sé si leen más o menos, pero leen distinto. Ahora la capacidad de atención es cada vez más reducida. Vivimos en una era de redes sociales en las cuales tendemos a contenidos cada vez más cortos y eso hace que nuestra atención se reduzca. Con ello tendemos a contenidos que ya no es lo más popular el libro, pero sí hay otros formatos que permiten pues captar esas ideas tan importantes que en el pasado transmitía la lectura y quizás tenemos que adaptarnos a ese cambio de formato. Lo importante es que la persona se forme, la persona estudie, la persona se convierta en un ciudadano de provecho. Si es por el libro, fenomenal, pero si es por otros formatos que pueden aportar un valor similar a lo que en su momento y a lo largo de toda la historia aportó eso tan maravilloso que es el libro, pues bienvenido sea y hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Pues yo coincido en que es una era de cambio, o como decía una persona, que un cambio de era prácticamente. Sí. Y yo creo que estamos viviendo esa adaptación de los jóvenes a otra forma de entender o de acercarse a la cultura. O sea, nosotros voy a hablar fundamentalmente de la experiencia en el instituto, cada vez detectamos más que el formato tradicional del libro pues se queda encasillado pues a unas generaciones y tal, y cada vez sí. No, porque yo he tenido la sensación, fíjate que yo soy de los que en su día se compró un Kindle de estos para leer libros y dije, yo aquí no leo un libro. Somos dos. Yo también tengo mi Kindle y lo tengo para estrenar. No, yo es que ni lo tengo ya, o sea, pero con el iPad pasó lo mismo, o sea, y además tengo la sensación, o sea, porque luego todos nos hemos ido adaptando a las redes sociales, a las tecnologías, al móvil, al ordenador, a todo. Sin embargo, fíjate que yo el periódico, por ejemplo, ya no lo compro. O sea, hay cosas que ya no haces, ¿vale? Claro. Que hacíamos antes, pero que ya no haces. Yo ya no compro periódicos, los leo todos Sin embargo, un libro... A mí me pasa igual. Se me hace muy difícil leer un libro en una plataforma digital. A ver, a mí me pasa lo mismo. O sea, no solamente es que o sea, yo sí reconozco que sí tengo un Kindle. Y es el que llevo en el metro por una cuestión meramente en el tren de peso. Pero yo cuando llego a casa, o los libros que tenemos en casa, o cuando me voy a descansar o a relajarme, para mí es hasta el tacto de la lectura. Del libro. Y luego hay una cosa, fíjate, una curiosidad, que a veces me preguntan ¿qué es lo que estás leyendo?
Y si es en el Kindle, como no ves la portada y te vas a la página que estás leyendo, a veces se me olvida hasta el título. Entonces es otra forma, pero vamos. Completamente. A mí el libro tradicional es el formato que más me gusta, con mucha diferencia. Te permite estructurar la lectura que vas a hacer, planificar esa lectura, saber dónde estás en cada capítulo, tienes esa visión mental, y el Kindle tiene el positivo que es muy práctico para llevar a cualquier sitio. Sí, es verdad, que eso es más fácil. Yo personalmente soy muy fan de los audiolibros. He empezado hace cosa de un año a utilizar audiolibros y creo que es una herramienta muy útil porque te permite leer en otros contextos. Por ejemplo, a mí me encanta salir a pasear, ponerme esos audiolibros yendo a pasear, y ahí sí que consigo la concentración que muchas veces en casa es más difícil de conseguir por esas distracciones que nos asaltan todo el rato. Entonces, con ese audiolibro, esos momentos de paseo, de reflexión, sí me permite leer una mayor cantidad de libros, y la verdad es algo que recomendaría por lo menos probar. No es para todo el mundo, pero sí recomendaría por lo menos probar a todos ese formato porque me parece que es muy útil. ¿También, de acuerdo? Pues mira, yo no he... Yo tampoco. Y la verdad es que, como sí me gusta mucho salir a pasear y a dar paseos largos, creo que por lo menos voy a probar, porque creo que son dos placeres el combinarlos, pero no lo he practicado, honestamente. Pues mira, una idea nueva, ¿no? Fíjate, yo soy más de salir con música, pero voy a probar lo de los podcasts de la radio, pero voy a probar lo de los audiolibros. Pero fíjate, yo sí he percibido, vale, yo tengo hijos, ¿vale? Y no leen o sea, ellos están todo el día con las pantallas, pero sin embargo no leen en pantallas. Cuando tienen que leer, leen físico, leen el libro, ¿no? Entonces, por eso os lo preguntaba, porque yo no sé si, al contrario que otro tipo de avances o de innovaciones tecnológicas que sí que hemos incorporado ya a nuestra vida diaria como algo habitual, sin embargo la lectura del libro sigue siendo, creo, me da la sensación, me puedo equivocar y por eso os lo pregunto, me da la sensación de que sigue siendo más abundante, o sea, tiene más adeptos que otro tipo de lectura más tecnológica, ¿no? A ver, yo de mis 3 hijos tengo una lectora devora libros y ella es fanática del papel. Sí. O sea, reconozco. Pero luego en los otros casos, también pues por el uso de las pantallas y tal, sí me doy cuenta que están más habituados a tema iPad o tema libro electrónico. Pero es que voy a lo mismo que decía antes, o lo que coincidíamos. Yo sigo encontrando un placer al tacto, al pasar las hojas, al volver hacia atrás y hasta las ilustraciones de la portada. O sea, es que al final me preguntas por un libro y me evoca por eso cuidan mucho, yo creo que los autores también, la fotografía o el formato de la portada, porque es que vinculas una historia con una imagen y eso es muy bonito. También incluso hasta cuando coges personajes, tú en alguna forma, si han hecho como un retrato o una foto de alguno de los personajes, estás viendo ese personaje en la historia que te están contando. Entonces para mí me resulta muy atractivo. Los jóvenes, en vuestra opinión, ¿cómo les influye ahora mismo la lectura? ¿Les influye la lectura o les ha dejado de influir tanto como nos influye a nosotros? Ya te hablo un poco más. Tenemos un poco más de... No sé por qué. No me lo sé por qué. ¿Qué creéis, Manuel? Yo creo que es imprescindible para cualquier joven en su formación leer. Al final, el leer es descargar en tu cerebro información de una persona que ha pasado por una serie de procesos vitales, que ha tratado de condensar el conocimiento de toda una vida en unas pocas páginas. Y leer es la capacidad, hablando en términos de los jóvenes, para hackear las estrategias de los que han logrado el éxito, copiar esas estrategias y así evitar errores que otros han evitado. Hay una frase de Warren Buffett que me encanta, que dice: está genial aprender del ensayo y error, aprendo mucho de mis errores, pero me encanta aprender de los errores de otros. Es mucho más barato aprender de los errores de otros. Sí, es verdad, cierto. Manuel. Yo creo que actualmente esa vinculación con los libros, yo creo que también son momentos vitales a mí me da me reconforta tanto el tema de la lectura y me aporta es meterte en vidas de otras. A mí soy un apasionado de la historia y entonces a mí todo lo que sea novela histórica me encanta.
y entonces vivir personajes históricos, historias históricas a través de la lectura de novela o de cómo te lo transmite eso, me aporta una satisfacción que no encuentro ni siquiera viendo una película. A veces ves las ediciones que saca, ¿no?, de un libro que has leído, aunque no sea realmente el guión el libro, y yo pregunto muchas veces, ¿te ha gustado la película? A mí generalmente en el 90% de los casos me decepciona la película y te gusta del el universo que yo me genero en mi cabeza al leer el libro. Claro, bueno, eso yo creo que no hay nadie que no lo haya pasado, que tú lees un libro, te haces una imagen del libro y luego cuando ves la película o te abstraes directamente de lo que tú te imaginabas, o si no, efectivamente, la película te decepciona, ¿no? Porque nunca es como tú te habías imaginado el libro, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no sé, con el Señor de los Anillos yo tuve mis dudas. Creo que me leí el libro 2 o 3 veces y a mí la serie de películas me gustaron bastante en general. Pero tienes razón, sí, es verdad que eso pasa, ¿no? No sé si tú también lo... Comparto. Es decir, a mí me encanta el cine, desde luego, y hay películas especialmente bien realizadas que se disfrutan muchísimo, pero la lectura tiene ese algo especial, que es que todos lo hacemos más nuestro que no tanto la película, ¿no? Entonces tiene ese punto de vivir otras vidas a través de lo que tú creas con lo que el autor te cuenta, ¿no? Establecer ese diálogo muchas veces con el autor. Muchas veces no es solo lo que te cuenta, sino cómo tú incorporas lo que el autor está contando a toda una serie de creencias que tú ya tienes, y ese diálogo que se establece es a mí la parte que más me gusta de la lectura. Aquí estoy de acuerdo, aquí no estoy de acuerdo, esto yo lo veo de otra manera, esto lo comparo con esto otro que dice este otro autor de esta otra manera, y esa es la manera de poner en tela de juicio lo que estás leyendo, y a la vez es lo mejor para que tú crees ese conocimiento en base a la información que estás consumiendo en ese libro. A ver cómo entro en esto una de las cosas que nos quejamos o que por ejemplo los más mayores nos quejamos del uso, del excesivo uso de las pantallas, es que se pierde muchas veces el poder, yo diría que incluso transformador, ¿no?, que pueden tener las palabras. Simplificamos mucho los mensajes cuando no simplificamos incluso la propia palabra en sí, ¿no? Eso se gana con la lectura, pero claro, lo cierto es que vivimos en una sociedad y sobre todo en unas generaciones más jóvenes que o leen menos o no son capaces de incorporar ese aprendizaje de la lectura luego a su vida diaria, ¿no? A ver, a mí, fíjate, eso es un debate desde el punto de vista educativo, formativo, apasionante. Yeah. Porque una de las cosas que notas mucho es y no soy docente, o sea, voy a hablar con una experiencia que no me corresponde, pero en las experiencias que yo he tenido con alumnos o con mis propios hijos, notas mucho el niño, el chico, el chaval o la chavala que ha leído por esa capacidad de comprensión lectora que luego además le hace entender mensajes, ya sean mensajes informáticos, mensajes tal, porque desarrolla, yo creo, una capacidad, y ya no te digo cuando le tienen que explicar algo, una persona que ha desarrollado a través de la lectura esa comprensión lectora que tratan de inculcar tanto los docentes en los primeros cursos, yo creo que tiene mucho ganado para que le vaya bien o entender o progresar en distintas profesiones. Y muchas veces cuando ves que se lee menos o que dices de las pantallas o los mensajes cortos, aparte de una pérdida tremenda de léxico, que hay palabras que prácticamente dices, tú te expresas y no te expresas de una forma erudita ni técnica, pero una palabra tal, y te sorprende que no les sepan el significado o te pregunten qué has querido decir con eso. Entonces, aparte de la riqueza léxica que se pierde obviando la lectura, fundamentalmente yo creo que esa comprensión lectora que te abre a la posibilidad de entender mensajes en un libro técnico, en un libro tal, o hasta en un mensaje en el ordenador, creo que es un recurso que me genera un poco de dudas el que se esté perdiendo un poco esa capacidad. Manuel.
Completamente. A mí, en ese momento, recuerdo las palabras de uno de mis grandes mentores, autores favoritos, que es Antonio Escotado, que decía que vivimos en una gran paradoja, en la cual tenemos tanta información, tenemos en la palma de nuestra mano, en nuestro móvil, el acceso al conocimiento infinito, a la biblioteca de Alejandría multiplicada por millones, y sin embargo, las generaciones la están utilizando para ver cuántos likes tiene nuestra foto. Es una paradoja. Antonio Escotado dice que puede que se tarden un par de generaciones en que podamos asimilar toda la bendición que es el tener tanta información a nuestra disposición. Pero es verdad que se produce esa paradoja, que tanta información que tenemos, pues que hay gente que se bloquea y no es capaz de aprovechar todo lo que le puede aportar esto, y ocurre lo que dice mi compañero Manuel, que hay personas que notas perfectamente si es una persona leída, si es una persona no leída, y la diferencia es abismal entre unas y otras. Fíjate que eso me lleva a una cuestión que ya la hemos comentado alguna vez aquí en el programa y en estos debates Transforma España, que es el poder de la inteligencia artificial, incluso a la hora de sustituir a un autor. Curioso tema. Claro, porque ya lo hemos visto y aquí hemos traído, de hecho, algún ejemplo, ¿no?, de algún libro ya escrito por la inteligencia artificial, que habría que ser un verdadero experto para diferenciarlo de un libro que lo hubiera escrito un ser humano, ¿no? Y esto no deja de ser otra paradoja, ¿no?, también, ¿no? Porque esto es el poder de la tecnología y de toda esa cantidad, pues toda esa cantidad de información que nosotros no utilizamos. Sin embargo, la inteligencia artificial sí, la generativa sí la utiliza para crear cosas que nosotros no somos capaces o no queremos, ¿no? Os planteo un debate muy intenso. Creo que daría para otro programa completo. Ahí sí que me has sacado de mi zona de confort. Es la única pregunta. Desde luego es impresionante lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Es la herramienta más poderosa que desde luego nuestras generaciones hayan visto. Como herramienta es brutal. Los peligros, los dilemas éticos también que se plantean también son impresionantes, pero yo recomiendo a todo el mundo que la utilice, aprenda a utilizarla, aprenda a comportarse con ella y sobre todo que aproveche ese boost que le da su inteligencia, pero que sepa que es un efecto multiplicador, que si tú no le pones inteligencia a la inteligencia artificial, no lo va a hacer solo. Entonces, como es una multiplicación, gana mucha importancia la inteligencia natural para poder aprovechar todo lo que tiene esa inteligencia para multiplicar. Efectivamente. Bueno, volvemos otra vez a lo nuestro, porque hablábamos de lo que aporta la lectura a los jóvenes, no solo la lectura, sino también la lectura en nuestro idioma, ¿no? Manuel. Bueno, nosotros somos precursores de la defensa de la de la promoción de la lengua castellana, y además de las demás lenguas cooficiales a través del mundo. Entonces nosotros, el Instituto Cervantes es la marca cultural y la marca España que está por el mundo en la promoción del lenguaje. Entonces nosotros entendemos ese factor de promoción de la cultura. Todos los centros de Cervantes por el mundo tienen una biblioteca de autores hispanohablantes y aparte de libros de didáctica y docencia del aprendizaje del español, pero para nosotros, la misión con la que nace el Instituto Cervantes es la difusión y la promoción de la lengua española, aparte de la cultura española. Entonces, hoy por hoy, prácticamente nosotros podemos tener cerca de, ¿qué te diría?, de 40.000 usuarios de bibliotecas por todo el mundo, 100 y pico mil préstamos al año que hacemos de préstamos en las bibliotecas, y es una forma y luego divulgamos también presentaciones de autores españoles en los centros. Entonces, para nosotros es la promoción, la difusión y la promoción de la lengua castellana y las lenguas, el resto de lenguas oficiales, todo es a través de la lectura y del espacio bibliográfico. Los oyentes estaban diciendo, y no le va a preguntar por el premio Cervantes, pero todo llegará, te lo pregunto.
La lectura, ¿cómo debe ser? Porque estamos acostumbrados... A ver, yo soy lector lento, lo reconozco, ¿vale? Salvo que tenga que leer algo rápido porque me lo necesito. Pero yo soy lector lento. A mí me gusta recrearme cuando cojo un libro. Hay gente que no, que necesita acabárselo en empezarlo por la mañana y terminarlo por la tarde. ¿Qué es mejor? Pues aquí voy a dar una respuesta muy gallega, que es depende. Vale, tú eres gallego. Soy gallego. Yo también, vale, hubiera dicho lo mismo. Eso es. Las dos cosas son útiles. Para la gente que no esté familiarizado, hay unas técnicas de lectura rápida que consisten en convertir lo más rápido posible todo el texto que consumes en imágenes en tu cabeza para aumentar por 2 o por 3 tu velocidad de lectura. Eso tiene muchas cosas buenas, que eres capaz de repasar textos, sobre todo cuando estás hablando de algo que es puramente informativo, que es puro aprendizaje, puedes repasarlos muy rápido, pero tiene sus limitaciones. Tú, si hay una temática nueva, no puedes aplicar esas técnicas porque tu cognición no avanza tan rápido como tu capacidad para leer rápido. Por ejemplo, yo lo utilizo cuando ya he leído pues el 10º libro de ventas. Pues a lo mejor ahí aplico las técnicas de lectura rápida. Sin embargo, ahora... Uno de los libros que más me ha gustado, que más me ha marcado, se llama Compórtate, de Robert Sapolsky, y habla de toda la teoría del comportamiento humano, desde la biología, la evolución, la bioquímica, la sociología. Ese me lo he tenido que leer muy despacio, si no, no era capaz de conseguir asimilar todo lo que ese autor decía. Entonces, depende de cuál sea tu meta, puedes aplicar esas técnicas de lectura rápida o tienes que pararte a digerir cada parte, parar la lectura, ponerte a reflexionar, ponerlo en contexto de lo que ya sabes, y en eso la lectura rápida no te va a ayudar. En otros contextos sí. Yo soy gallego de adopción, con lo cual me voy a ir también al depender. Entonces... A ver, me coincido totalmente. Es decir, antes cuando hablaba un poco de las facultades que desarrollas con la lectura, yo, por ejemplo, en temas de trabajo, temas de informes, desarrollo una habilidad para leer muy rápido, transversalmente, y si tengo que leer incluso grandes volúmenes, pues porque realmente ahí es la utilidad frente al, digamos, al llegar a la profundidad y al placer. Cuando leo un libro de, digamos, formativo por mi profesión de habilidades o de hacerte un poco pensar, ahí voy hiperlento, porque prefiero leer, reflexionarlo, tomar notas y tal. Y luego, cuando leo un libro para relajarme, disfrutar y por placer, pues ahí hay veces que no lo puedo soltar, pero por mero placer, o otras veces que lo voy haciendo. Entonces, claro, no es lo mismo leer un libro para el trabajo o leer un ensayo que una novela. Totalmente. ¿No? Totalmente. No tiene nada que ver. O leer un libro moderno que un libro clásico. Bueno, ahí puede haber, depende, ¿no? También depende. Sí. pero sí, claro, evidentemente no es lo mismo un libro de, lo que tú decías, un cuaderno, un libro sobre ventas, eso es lectura, pero eso lo englobo dentro de la parte del aprendizaje, el que uno tiene que estar siempre, ¿no? Leyendo cosas, porque el ser humano al final está permanentemente aprendiendo, pero yo hablo de la lectura de eso, de la novela, del ensayo, de eso es. A mí hay veces que me cuesta soltar una historia y vamos, si a mí me cuesta, a mi mujer es una cosa, de repente puede tirarse la mayor parte de la noche porque no soy capaz de soltar. Porque no es capaz de soltarla, cosa, ¿no? Que yo no he llegado a esos extremos, pero a veces dice, me acosté a las 4 porque es que no podía soltar. Pero la verdad es que cuando te metes en una historia, te metes en un libro, yo hay una cosa que siempre decía, alguien que tiene un libro no se siente solo, porque tiene una persona que es el autor con el que está dialogando a través del libro y le mete en una historia que dialoga también con los personajes. Entonces, a mí había una persona hace tiempo que se jubiló y era una persona hiperactiva en eso. Espérate, me lo vas a contar ahora después porque tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos. Muy bien, y ahora me acuerdo de preguntártelo. Fenomenal. Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 na.
Na, 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 algo inacabado. Ir a bailar sin saber. Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos. Transforma España. Las 9 de la noche, nada menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. En nuestro debate Transforma España, Manuel se había quedado con una anécdota que me tenía que contar. No, era fue un jefe mío hace años y se jubilaba, y era una persona que todos estábamos diciendo, joder, ¿qué va a hacer este hombre cuando se jubile? Y entonces un día nos mandó una foto y decía que, pero además lo tenía planificado, dice, yo el día que me jubile me voy a dedicar a leer todo lo que no he podido leer. Y tenía una biblioteca en su residencia, o sea, bueno, que era su segunda residencia, ¿qué tal? Y dice, para mí la jubilación es interactuar y dialogar con todas esas personas con las que no he podido hablar durante tantos años. Y fue una cosa... Maravillosa. Sí. Fíjate que yo, si alguna vez me fuera a vivir a un sitio así, lo que haría no sería leer libros, sino intentar escribirlos. Pues cuando tienes tiempo para dedicarle de verdad realmente a pensar y a idear una historia, ¿no? A tener una historia. La lectura, hemos dicho que contribuye obviamente al desarrollo del ser humano. No, da igual que el ser humano sea joven, mayor, yo creo que no hay edad para esto, ¿no? Yo creo que la cultura contribuye sin duda a que nos desarrollemos mentalmente. Es un ejercicio mental al final, es una forma también de ganar en nuestra propia salud mental, ¿no? El hecho de leer y de incorporar cultura y conocimientos, ¿no? Yo creo que esto es un hecho evidente. Pero ¿cuál es la importancia que tiene? Y aquí te lo pregunto a ti sobre todo porque en esto el Instituto Cervantes tiene un papel fundamental, la de promover y preservar la cultura española y la literatura española. Bueno, para nosotros... o sea, uno de los fines también que busca el instituto, y además voy a contar una cosa que yo creo que alguna gente conoce pero no todo el mundo conoce, es la existencia de la Caja de las Letras en el Instituto Cervantes. O sea, la sede central del Instituto Cervantes está en un antiguo banco, y la caja de caudales, la caja de seguridad que tenía el banco... ¿A qué gracia? Cuando se funda el Instituto Cervantes en el año 1991 y luego estuvo primero en Alcalá, luego en otro sitio, pero ya cuando llega a este edificio ahí en la calle Barquillo con Alcalá, lo que es la caja fuerte del banco se adaptó para lo que son recibir legados de autores, algunos vivos y otros in memoriam. Y entonces, una de las joyas que tiene el Instituto Cervantes es la Caja de las Letras, donde tienes legados, algunos secretos, donde algún autor ha dejado algo inédito para que se abra dentro de 25 años, 50, en el momento de su muerte, y algunos legados ya públicos, otros, por ejemplo, que los han traído en memoria fundaciones. Entonces están legados cosas inéditas de Federico García Lorca, de Rosalía de Castro, del mundo de la cultura, y eso se está promoviendo. Y justamente ayer, para conmemorar el Día de las Letras hoy, se inauguró una exposición que lo que ha hecho ha sido sacar de algunas de esas cajas de las letras algunos de los legados para que la gente los pueda ver. ¡Ah, qué chulo! Y entonces se inauguró ayer, está ahí en horario, es acceso público gratuito, y entonces hay cosas, que son muy... ves la revista de Occidente de Ortega, algunas con anotaciones manuscritas suyas, cosas inéditas. Y por primera vez, antes era muy llamativo porque se hacían visitas guiadas, esa no es pública, a la Caja de las Letras para verlo, pero ahora, desde ayer, durante mínimo 6 meses, más de 100 legados van a estar abiertos al público para que la gente los pueda ver. Y es una cosa... Hablamos un poco de la preservación de las letras. Entonces, hay un compromiso permanente pues con mantener... De hecho,
hay una frase muy célebre del director actual, que es un poeta, es Luis García Montero, que dice que el mayor compromiso de una generación con la cultura es recoger el legado del pasado de sus mayores, ¿no? Y entonces hay una especie de permanente hilo de conexión o correa de transmisión con las obras de los grandes autores españoles. Uh-huh. Perdonadme de verdad, porque ha habido estas cosas que nos pasan a veces cuando estás en directo en un programa y de pronto te entra un ataque y todos es que estoy llorando todavía de lo mal que lo he pasado. En fin, Manuel, comentábamos al principio del programa que tú tienes en Nova un club de lectura. Cuéntame cómo funciona eso. Sí. Tengo varios clubes de lectura. Uno de ellos es en Nova. Hay tengo básicamente dos formatos. Tengo un formato en el cual yo me leo el libro, lo resumo, extraigo las ideas principales, me reúno con un grupo de gente y les digo cómo puede aplicar esas ideas principales en su día a día. Hablamos de libros de desarrollo personal, profesional, para autoayuda, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. No es la palabra que más gusta, ya autoayuda, lo sé, pero en estos yo términos, te digo una cosa, a mí me parecen bien, quiero decir, al final todos necesitamos en algún momento leer algo que nos aporte una manera distinta de ver las cosas, ¿no? O sea, la autoayuda no deja de ser más que eso. 100%. A mí la palabra no me parece la adecuada, me parecería más adecuada ayuda, porque realmente es el autor el que te está ayudando. Sí, es realmente, sí. Es un autor que, oye, ha pasado por una serie de circunstancias en su vida y dice, bueno, voy a ayudar a otras personas por si acaso tienen que pasar por algo similar para que lo pasen de una manera más fácil, ¿no? Entonces, es ayuda. Pero volviendo al tema, esos clubes de lectura, yo resumo el libro, extraigo las ideas principales y sobre todo le digo a las personas cómo pueden aplicarlo en su día a día para mejorar una determinada habilidad. Por ejemplo, la comunicación, por ejemplo, la negociación, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, la productividad. Y eso les resulta muy útil. Eso lo hago dentro de la empresa en la que trabajo, de Finsolutia, de esa empresa financiera. Y fuera de Finsolutia también hago clubes de lectura más al uso, que es decir, todos nos leemos el libro, yo hago una pequeña exposición de ese libro y todos comentamos, llevo una serie de preguntas también para guiar la conversación, pero es un debate más abierto, no es tan unidireccional como el otro. Los dos formatos me gustan, realmente me encanta lo primero porque es extraer el valor del libro, al tener que explicárselo a otra persona también tratas de entenderlo mucho mejor para ti mismo, al decirle a otra persona que lo aplicas tú también para ti, porque si no estás ahí dando un consejo que no estás aplicando para ti. Y entonces ambos formatos son muy útiles. En Nova, aquí también gracias a Leire, pues está teniendo bastante éxito este formato porque es gente también que le encanta este tipo de lecturas y compartir sobre todo experiencias alrededor de un libro, que es algo súper gratificante. Ahora ya sí, voy a ir. Hoy es el Día de las Letras. Se ha celebrado la solemne sesión con los Reyes de España y se le ha dado el libro el premio Cervantes, si no me equivoco, a Luis Mateo Díaz. No, yo no le conozco, no he leído nada de él. ¿Quién es Luis Mateo? Bueno, ahí Luis Mateo, o sea, realmente el premio Cervantes lo otorga el Ministerio de Cultura. Sí. La cosa es que nosotros, cada premio Cervantes forma parte automáticamente del patronato del Instituto Cervantes, pues por eso. Luis Mateo, fíjate, yo tampoco he leído de él, es una persona, tiene una historia muy curiosa, porque él fue, pero vamos, esto lo he leído en prensa porque no lo conocía. Él fue funcionario del Ayuntamiento de Madrid como medio de vida, pero siempre tuvo su vocación por la lectura, por la escritura, y ha sido un escritor que ha salido a la luz de una forma tardía, pero bastante pródiga en varios libros, y sobre todo es una persona que, y vuelvo a repetir que estoy hablando por terceros, que tiene una creencia, o sea, genera pues con mundos paralelos, como construir un mundo que esté Lama y tal, pero honestamente no le conocí ayer, o sea, ayer que vino a la inauguración de la exposición me lo presentaron, sí, pero honestamente no he leído nada de él.
¿Y tú? ¿Tú has leído algo de él? Primera vez que escucho el nombre, siendo 100% honesto. Pero me interesaré, desde luego, por él. Pues invitamos en cualquier caso a nuestros oyentes, dado que hoy se le ha dado el premio Cervantes, bueno, que se interesen, ¿no? Yo lo voy a intentar, lo voy a hacer también, ¿no? Tengo uno ya localizado para el primero de esto, que es El reino de Celama, porque él habla todo el rato de ese país imaginario que se llama Celama. Sí. Pues interesante. Cuéntame algo más del trabajo que hace el Instituto Cervantes para, sobre todo de cara al exterior, para llevar nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra literatura fuera de España. Bueno, a ver, el Instituto Cervantes, las dos líneas de actuación que están en su estatuto fundacional es promover la cultura española por el mundo y la promoción y defensa de la lengua de la lengua castellana, la lengua española. Aunque reitero que también promovemos las otras lenguas cooficiales y hay institutos hace en Berlín dan catalán porque hay demanda de dar catalán, y si el otro día en Dakar había una pequeña comunidad que se interesaba por el gallego, o sea, que fíjate hasta dónde llegamos los gallegos, y esto era Dakar. Y entonces realmente un Instituto Cervantes para que te das una idea, estamos por todo el mundo, en Asia, tenemos en Tokio, Pekín, Shanghai, Bangkok, Manila, todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto y África subsahariana, Dakar, aunque muchos de estos centros tienen extensiones porque no puedes abrir centros en todos lados. En América, la zona de Brasil, fundamentalmente, porque no sé tal, y Norteamérica, en Estados Unidos y tal. Entonces, un Instituto Cervantes tiene una actividad cultural donde hace promoción de la cultura española, pues trayendo autores españoles, presentando ciclos de cine, puedes organizar hasta muestras musicales. Ahora, por ejemplo, me contaba la directora de Dakar el otro día que ha conseguido que vaya a ir a presentar la película Campeones Ferser allí a Dakar. Qué y chulo. Luego hay por la parte de los autores, hay que reconocer que el hecho de dar a conocer la obra en el mundo, luego son absolutamente muy generosos en ese tipo de actuaciones. Esa es la parte cultural. Y luego está la parte de la formación en el idioma español, en la lengua castellana, donde actuamos de dos maneras. Por un lado, como difusores, como docentes, y por otro lado, como certificadores. Lo que sería el Cambridge Institute para el inglés, pues sería el Cervantes a efectos de la lengua española. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, la actividad certificadora, pues en muchos países donde prácticamente no tenemos gran presencia, pues supone el que vamos allí a examinar del nivel de español el español es la segunda lengua. O sea, cuando ves un poco el español en cifras, el español es la segunda lengua que más es la segunda lengua que se estudia más como segunda lengua a nivel educativo en todo el mundo. Efectivamente, es la segunda lengua materna en todo el mundo. Elegida como segunda, o sea, no, pero aparte es la segunda lengua materna. Es la cuarta lengua más usada después del inglés, el chino mandarín, el francés, pero como lengua materna es el segundo idioma del mundo. Y ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos, que hay casi el 20% de la población llega a ser hispanohablante, y entonces hay el Instituto Cervantes lo que hace es un poco impulsar y promover que eso siga el desarrollo. Actualmente somos prácticamente 600 millones de hispanohablantes en el mundo ya. Yo siempre hago tengo una discrepancia sobre eso, porque es verdad que esta cuarta lengua, pero no es real. Porque, claro, los chinos es trampa, entre comillas. Es decir, son 1.000 millones de chinos que hablan chino, pero luego el resto del mundo no habla chino. Y, sin embargo, en el resto del mundo sí se habla español. Entonces,
para mí es más una segunda lengua en el sentido de que hay más zonas geográficas en las que se habla el español que en las que se habla chino o indio, que imagino que sería la tercera, ¿no? El hindú o alguna de estas. Pues te voy a decir, porque lo tenía el estudio, efectivamente el hindi. Claro, pues, por población, pero por número de habitantes que lo hablan, no tanto por la extensión del idioma, ¿no? Pero por extensión del idioma son inglés y español, básicamente, y después probablemente, a lo mejor, no sé si el francés, pero probablemente sea así, ¿no? De las 4 más usadas estaríamos la cuarta, pero con esa diferenciación que tanto el chino mandarín como el hindi es por población. Y como lengua materna, primero es el chino mandarín y segundo es el español. Claro, lógicamente. ¿Qué más habría que hacer para preservar la lengua, para preservar nuestra lengua? Bueno, pues digamos, yo creo que entender realmente el tesoro que significa tener una lengua, o sea, tener un idioma que es una fuente de comunicación. Un profesor en un aula, y era de secundaria, era profesor de lengua y literatura, utilizaba la primera clase que tenía con los alumnos para hacía un cambio de letras para que no se le entendiera, para que hacerles ver lo que era el valor de tener una lengua como una codificación de mensajes y una fuente de comunicación y de encuentro. Entonces, yo creo que en el momento que somos conscientes de lo que implica como esa capacidad de comunicación, de acercamiento, cuando sales fuera por el mundo y te das cuenta cuando no te puedes entender, te das cuenta de la necesidad o de la riqueza de lo que te aporta tu propia lengua o conocer el lenguaje del país al que vas. Entonces, yo creo que en la medida que seamos capaces de convencernos de eso, yo creo que todo lo que se haga va a ser poco, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues yo creo que defenderla como marca, ¿no? Hablamos mucho de la marca España, nos encanta los Gasol, los Rafa Nadal, y no es malo porque da gusto verlos jugar, pero sí que hay que reivindicar esas cosas que tiene nuestro país, nuestra historia, que son esos Cervantes, y no solo dentro del mundo de la literatura, sino otros artistas, ¿no? De la talla de Velázquez, Goya, Picasso, que eso realmente es la marca España, ¿no? También tenemos ahí un tema histórico, tenemos ese debate de la leyenda negra de España que nos está costando sobrellevar, pero la clave para que el español siga prosperando y siga consolidándose como la segunda lengua, entre comillas, que decíamos, es esa unidad entre todo lo que son los hispanohablantes, ¿no? Que es lo que realmente le está dando ese push al español, porque realmente son sociedades que ahora son más dinámicas, demográficamente son más dinámicas, y entonces es una necesidad que tengamos ese apoyo de toda Hispanoamérica para defender el español en el mundo. Manuel, si te pregunto cuántos libros te has leído, ¿te lo sabrías decir? Te sabría decir en el último año, más o menos, sí, porque sé que leo más o menos algo más de un libro por semana, entonces me salen unos 70 libros al año. Pero es verdad que estos son cifras de los últimos años. A mí no me lo preguntes ya, que me da vergüenza. Vale, no te lo preguntes. No me lo preguntes, no voy a contestar. No, yo muchos menos. ¿70 libros al año? 70 libros al año. Además es una cosa curiosa, porque si me das... Leire, 70 libros al año. A mí tampoco me Ahí vamos a todas las técnicas de lectura rápida, a todos esos audiolibros, a ese consumo masivo de información, y que realmente cuando hablábamos de eso, pues yo tengo que reconocer que tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Que ahora a mí me cuesta disfrutar una novela, ¿no? Como yo estoy acostumbrado a leer un audiolibro o a escuchar un audiolibro a una velocidad de 2x o 3x, que es cuando le aceleras al narrador la velocidad con la que habla, cuando te hablan a velocidad normal te aburres. Entonces, tengo que reconocer que he perdido una cierta capacidad de disfrutar la lectura en los términos en los que vosotros la estabais comentando, y me parece tan bueno. Pero bueno, he sacrificado una cosa por ganar otra, que es al final
descargar en mi cerebro todo ese conocimiento de tantos autores que han sido expertos número uno en las determinadas áreas que yo quiero desarrollar, y he podido mejorar mis competencias en esas áreas gracias a esa costumbre, a ese hábito, a esa obsesión casi, entre comillas, que me ha permitido hacer eso, con el coste que comentábamos de que ahora disfrutar de la lectura o leer algo a una velocidad normal pues cuesta volver a hacerlo. Es curioso. Manuel Segovia hace trampa, eso no vale. Yo eso no lo incluyo dentro de la lectura, porque escuchar un libro a 1,5, 2 de producción, para eso no es leer. Totalmente comprensible. Eso tiene trampa, totalmente, eso no vale. Me dejas un poco más tranquilo porque me iba totalmente deprimido a casa. Eso no vale. Eso cuando lo incluyo dentro del término lectura. Lectura es coger el libro con las manos y ponerte a leer por la noche y decir, como hace la mujer de Manuel, decir, a las 4 de la mañana sigo aquí porque no soy capaz de dejar de leerlo. Es más admirable, desde luego es más admirable y más loable lo que hace la mujer de Manuel que ese consumo masivo que hago yo de ese contenido. ¿Qué libros habéis leído más veces? Esto sí que tenéis respuestas seguramente, Manuel. Sí. No sé si el que me he leído más veces, pero uno que me he leído varias veces y porque además es que me evoca es La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Porque fue un libro que a mí la primera vez que lo leí me vinculó mucho a mi abuelo, que fue casi como mi segundo padre, y entonces me evoca mucho esa figura. Entonces de vez en cuando, o algunas veces, lo he vuelto a releer porque me refleja mucho una relación que yo tuve con mi abuelo. Sí. Y entonces es un libro que no tiene otra explicación. Seguramente es un libro que no tiene más esto, pero es un libro que a mí me gustó mucho. ¿Y tú? El mío son Las meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro que me parece absolutamente brillante. Es un libro que no fue escrito para que nosotros lo consumiéramos. Realmente eran los diarios del emperador Marco Aurelio, ¿sí?, en el frente de batalla, en las batallas que tenía contra los bárbaros en el norte. Y él todas las mañanas se levantaba a escribía para él mismo. Pero por azares del destino nos ha llegado todos esos escritos al día de hoy. Y es asombroso ver cómo él veía el mundo, cómo él dirigía el Imperio Romano y cómo todos y cada uno de los aprendizajes que él nos dejó en esos libros son perfectamente aplicables ahora casi 2000 años después. Me parece brutal. Lo recomendaría a cualquier persona, realmente a cualquiera de los autores originales estoicos, Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Son lecturas que son tremendamente útiles para el día de hoy. Y es fabuloso ver que son conocimientos que tienen 2000 años de edad y prácticamente no pierden nada de su esencia. Es curioso. Si le tuvierais que recomendar a alguien que no está acostumbrado a leer, o que no lee, de hecho, que empezara a leer, ¿qué debería hacer? Pues yo puedo hablar de mi caso, que ahora leo 70 libros, pero si me haces esta pregunta hace 7 años, pues te diría que me costaba acabarme un libro al año. ¿Cómo cambio de no ser capaz de leerme un libro al año a leerme 60, 70 libros, los que sean, al año? Hay un momento que me intereso por, oye, ¿qué quiero yo mejorar en mi vida? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero sacarle al libro? ¿No? Porque yo venía mucho de una época escolar en la que nos obligaban a leer, y entonces esa obligarte a leer hacía que le cogieras cierta resistencia y de, oye, en el momento que no me obligues, ya no tengo ahí, en el momento que no me vaya a contar esto para nota, pues he perdido esa motivación. Entonces creo que, por lo menos en el momento que yo estudié, estaba mal conceptuada esa manera de hacer llegar la lectura a los niños, porque creo que para hacer llegar la lectura a los niños necesitamos, a los jóvenes, necesitamos que vean algo de valor en ese libro. Para bien o para mal, vivimos en una sociedad de la inmediatez, en la que si yo veo que algo es bueno para mí, lo voy a hacer. Si veo que algo no es bueno para mí o no me va a dar un resultado inmediato, no lo hago. Entonces, tenemos que hacerle ver qué es lo que pueden ganar con ese libro. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me parece que cualquier persona que lea ese libro va a tener unas mejores relaciones sociales, tanto en el contexto del trabajo, en el contexto de amigos, en el contexto de cualquier relación. Entonces, si tú le das ese libro a una persona, le fuerzas un poco a leerlo, lo lee, aplica sus conocimientos y tiene resultados, va a motivarse a leer un segundo libro. Y si tienes un problema de hábito de lectura, como era mi caso, yo te diría,
haz un compromiso contigo mismo en que vas a leer todos los días, aunque solo sean 5 minutos. 5 minutos los tiene absolutamente todo el mundo. Ponte un cronómetro, 5 minutos, coge el libro. Yo cuando tuve que empezar a leer, cogí un libro de marketing de Seth Godin que se llamaba Tribus y me puse el reto de, oye, voy a leer 5 minutos de este libro todos los días. Si leo 6, 7 minutos, bien, pero por lo menos 5. Y así fui aprendiendo poco a poco a coger ese hábito. Al final, lo más importante para la lectura es que sea un hábito, porque una vez que coges ese hábito, ya tienes esa inercia que te permite seguir aprendiendo, acompañado de ese loop de feedback positivo que yo le llamo, que es que lees una cosa, la aplicas, mejoras, entonces te motivas a leer más. Esa es mi receta. No sé si es la única, pero es la que me ha funcionado y a gente cercana también. ¿Y tú, Manuel? Yo, quizá desde una óptica un poco hedonista, yo creo que cada uno tiene que entrar por aquello que le gusta o le genera placer y satisfacción. Claro. Entonces, a una persona, mira, ahora había muchas veces gente que me decía, es que, y hablo gente joven, no, dice, estoy hiperconectada o hiperdependiente del móvil, no puedo estar si no estoy viendo mis WhatsApps o tal, y somos adictos a las series de Netflix y tal. Entonces, yo le decía, intenta meterte en, si a ti lo que te gusta son las series de misterio y tal, cógete un libro, o sea, métete en una historia pero por ti mismo a través de un libro. O sea, si te gusta, métete en uno de los bestsellers estos de Juan Gómez Jurado, de La Reina Roja o el Rey Blanco o tal, porque tú tienes que, yo reconozco, si me preguntas por los libros que más me gusta leer o menos me cuesta leer, como decía que me gusta la novela histórica, todo lo que tenga que ver con novela histórica para mí me es muy fácil meterme porque es mi afición. Si te gusta el marketing, pues métete en eso, pero que descubras que tú te metas directamente en la historia, o sea, que seas protagonista un poco de la historia. O sea, yo ahora mismo estoy leyendo el de Ken Follett, el de la Armada de la Luz, y recoge una parte histórica de toda la evolución con la Revolución Francesa, de la parte inglesa y tal, y yo reconozco que es que me sirve incluso para relajarme del día y descansar, ¿no? Uh-huh. Entonces, coge algo. Yo creo que todo lo escrito tiene un valor y coge algo que realmente sea un tema que te interese o algo que te guste y métete tú en la historia. ¿Cuánto daño le han hecho las series? Bueno, las plataformas digitales a la lectura, ¿verdad? Que es mucho más fácil llegar a casa a poner Netflix que... Yo me leí La Reina Roja y sin embargo la serie no la he podido, no he sido capaz de... Yo he leído el libro, vi la serie, empecé un poco de menos a más, pero reconozco que en todo momento y no, o sea, no es la actuación no tengo, pero el personaje que yo, lo que decíamos antes, cómo yo me había construido en la cabeza el personaje, por muy bien que interpretaran, no era mi Reina Roja, no era tu Reina Roja, ¿verdad? Ahí me pasó exactamente, ni yo, ni nadie de los otros. A mí me había pasado exactamente lo mismo, que no he sido capaz de terminar de ver nada. Empecé a dije no, esto no era lo que yo me imaginaba en el libro, no tenía que... No sé. Por ejemplo, ahora que tú ya estaba con Ken Follett con los Pilares de la Tierra y la serie y tal, y el libro que es, además el libro que es la narrativa de cómo se pasa del románico al gótico en la construcción esta para los arquitectos, me parece una cosa brillante. Cuando vi la serie me pasó lo mismo. No tenía la emoción que yo he sentido con el libro. Una recomendación. O 2 o 3, pero bueno, o sea, a los que ya leen. Venga, una para los que ya leen y otra para los que quieren empezar. Qué difícil. Venga, Manuel. No, entre 70 te toca a ti. Una recomendación para los que no leen, que se interesen por un tema y que empiecen, si lo suyo no es la lectura por ahora, que empiecen por otro lado, que empiecen viendo entrevistas del autor, conferencias del propio autor, tertulias, podcasts, pero que después le den la oportunidad. Por ejemplo, alguien que escucha podcast me parece un claro candidato a escuchar audiolibros también. El podcast está bien, es un formato muy bueno, pero es verdad que el audiolibro te da un punto más, porque el audiolibro requiere que el autor haya reflexionado muchísimo más tiempo del que ha reflexionado ese podcast. Evidentemente. Y después, yo creo que un buen consejo es ese, es alguien que ya haga una actividad parecida, que vaya derivando en esa actividad hacia la lectura. Oye, si tú eres un lector de prensa, dedícale menos tiempo a la prensa, dedícale más tiempo a la lectura, porque volvemos a lo mismo.
La prensa está bien estar informado, pero el libro te permite acceder a un conocimiento más duradero, menos inmediato que el medio de comunicación, y entonces probablemente si tú hoy te lees un periódico, vuelvas a la hemeroteca dentro de un año, no te acuerdes lo que has leído de ese periódico, bueno, pero si has leído un libro... No me acuerdo ni lo que leí ayer del periódico. Pero si ese libro te ha marcado, si te has identificado con el personaje, si te has identificado con la historia, si has aprovechado esa historia, pues realmente 1 año, 2, 3, 4, 5 años después vas a volver a recordarlo, desde luego. Entonces, cambiar un poquito ese hábito que ya tienes, cambiarlo un poquito y hacer que el libro pues entre en ese plan de vida que ya tienes ahora. Manuel, un libro. Es que me costaría... ¿Te costaría? Sí, es que no es fácil. Yo sé que no es fácil recomendar un libro. O sea, es que todos los libros depende quién me lo pidiera. Es decir, por ejemplo, antes hablamos de Galicia. A mí, por ejemplo, que allí hay muchos emigrantes gallegos. A mí me gustó mucho Las hijas del capitán de María Dueñas. Por tema de novela histórica, toda la trilogía de Almudena Grandes relacionada con la guerra civil también me parece que recoge un episodio, pero va vinculado a esa tipología de escritor. Ahora no es el premio, el finalista, La sangre del padre, finalista del premio Planeta, que es de Alfonso, no sé el apellido. Sí, yo lo he entrevistado, no me acuerdo el apellido, pero lo he entrevistado aquí en el programa. Pero verás que toda la temática va vinculada a novelas. Efectivamente. Pues Manuel y Manuel, muchas gracias a los dos, Manuel Lamela, Manuel Segovia, muchas gracias a los dos por habernos acompañado, y a ti, Reyes, a ti, Leire. A ti, Federico, también. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, cuidaros, un abrazo. Igualmente.